Bienvenidos una vez más. En el video de hoy les voy a hablar acerca de Karl Marx. Pero sin antes hacerles acuerdo que si les gusta este contenido, no olviden de darle un like y suscribirse. Eso me haría saber a mí que les está gustando el contenido que les estoy trayendo. Una vez dicho esto, continuemos con el video. El pensamiento de este filósofo se vio influenciado tanto por el materialismo de Feuerbach, por pensadores anarquistas y pasando por Hegel, que este es un pilar principal del que sale el pensamiento de este filósofo. Si no sabes quién es Hegel, por aquí te dejo un video en donde te explico la dialéctica de Hegel y cómo es que ésta influye para que Marx saque su teoría. Debemos decir que Karl Marx toma al esclavo hegeliano, que está en un plano idealista, y lo pone en un plano materialista, es decir, saca al esclavo hegeliano de la influencia de Hegel y lo pone bajo la influencia del materialismo de Feuerbach. Y así puede decir que su teoría se llama materialismo histórico, llevándole la contra al idealismo hegeliano. Entonces lo que hace Marx es quitar al desarrollo del espíritu absoluto, es decir, él quita esta parte, la manda para otro lado y él se centra más en el producto que puede dar el trabajo, ¿no? El cuerpo, ¿no? Por las razones socioeconómicas que éste tenga. Aquí lo que plantea Marx es que el hombre es el verdadero sujeto de la historia. Ya no es el espíritu, porque se necesita del trabajo. Además, Marx fue un fiel lector de Proudhon. ¿Quién es Proudhon? Él es el que dice que la propiedad privada no debería existir. Él decía que la propiedad privada se apropia del trabajo colectivo, es decir, se apropia de este valor que produce la gente para su beneficio, ¿no? Por eso él decía que el capitalismo es un robo. Entonces, Karl Marx, al estar bajo esta influencia, es que dice que la propiedad privada no debe ser repartida, sino debe ser suprimida. Pero ¿y cómo harían esto de suprimir las propiedades privadas? Aquí es donde sale la revolución de la clase obrera. Pero si queremos entender completamente a Marx, o en su mayoría, primero debemos entender su antropología, es decir, cómo él piensa acerca del hombre, ¿no? Para Marx, el hombre es aquel que transforma la naturaleza por medio de su trabajo para su realización. Para Marx, lo más importante no era la razón ni nada de esto, como los filósofos anteriores plantean, ¿no? Para Marx, lo más importante para el hombre es el trabajo, ¿no? La importancia de poder transformar la naturaleza. Eso es lo más importante para Marx. Lo demás no importa. Por eso, para Marx es súper importante el quién, cómo y en qué condiciones se controla este trabajo, esta producción, esta transformación de la naturaleza. Porque si controlas esta producción, esta transformación de la naturaleza en materia, puedes controlar al ser humano, puedes controlar al hombre, puedes controlar la autorrealización de las personas. Cuando el hombre es desposeído de su trabajo, es que se corta esta autorrealización. ¿Y esto qué significa de autorrealización? Es decir, que como yo controlo la producción, no, es decir, yo controlo la transformación de la naturaleza en lo material, puedo bloquear, puedo cortar a esa persona, a ese hombre, para que alcance su verdadero potencial. Es decir, lo estoy deshumanizando de su trabajo. Y es por esta forma de pensar que Marx genera una molestia, ya que cuando él se interesó más en estos temas
de cómo es que vive la clase obrera, vio que esto era a nivel general, ¿no? Que no era una porción reducida, que era así, que era explotada por el capitalismo, sino que esto era a nivel general. Entonces, como Marx vio que esta explotación de la clase obrera era a nivel general, le dio el nombre de alienación. ¿Pero qué es alienación? El concepto que le da Marx a este término es que cuando algo es mío, ¿no?, de mi interior, me es sustraído. Pero ¿y qué pasa cuando me es sustraído? Pues es que me hago un desconocido a mí mismo, es decir, ya no me reconozco, es decir, estoy deshumanizado. Entonces, aquí es cuando Karl Marx nos dice que el capitalismo es eso, ¿no? La alienación de bienes, y que por lo tanto el capitalismo nos conduce a ser hombres alienados. Pero este concepto de alienación que tiene Marx también lo tomó de Hegel, es decir, Karl Marx estaba tomando diferentes ideas, diferentes posturas, pero muy influenciado por Hegel, sí estaba. Pero ¿cómo es que Marx toma esta idea de Hegel si Hegel es idealista y Marx es materialista? Bueno, primero, para Hegel, la historia es el proceso por el cual el espíritu alienado, es decir, fuera de sí mismo, es que puede volver a sí mismo, es decir, reconocerse a sí mismo. Lo que hace Marx es tomar este concepto y lo plantea concretamente al hombre, sin más. Pero como Marx transformó el concepto y lo puso en el hombre concretamente, es que ahora el hombre es el que está alienado por sus condiciones materiales. Pero entonces la solución que plantea Karl Marx para poder dejar de estar alienado es que debe haber una revolución social y económica, y así es que el hombre podrá encontrarse a sí mismo, es decir, podrá poseerse. Y la alienación que nos plantea Marx y que estamos hablando en este momento consta de 5 niveles, y cada uno de estos es más fundamental que el otro. Los 5 niveles con los que consta esta alienación son política, religiosa, social, filosófica y económica. El primer nivel que critica Marx es la religión. ¿Y por qué? Aquí, siguiendo a Feuerbach, es que nos dice que el hombre proyecta fuera de sí su naturaleza esencial y que por eso se pierde en un mundo fantástico, por así decirlo, ¿no? Y según lo que dice Marx en esta crítica, es que Dios no es más que una proyección mejorada de las cualidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que las cualidades humanas fueron extraídas del humano y fueron llevadas a su máximo, ¿no? Es decir, a la perfección, es decir, fue idealizado, y de aquí sale una perfección idealizada. Pero aquí Marx no está criticando solo a la religión, que posiblemente tenga lazos muy estrechos con el lado político. Marx lo que hace es criticar a la religión en general, ya que dice que hace que el hombre se aliene él mismo, ¿no? Proyecte su ser buscando un Dios imaginario perfecto. Pero ¿por qué el hombre proyecta voluntariamente su ser hacia el exterior? Para Marx, el hombre hace esto voluntariamente con la esperanza de escapar de su trágica y triste verdad, buscando entre la fantasía una solución. Y es que Marx, haciendo esta crítica a la religión, es que nace la famosa frase de la religión es el opio del pueblo. Marx hace esta crítica tan dura a la religión, ya que al ser un distractor, hace que la gente se quede en esa miseria, ¿no? Y no busque una forma de salir de ella, ¿no? Es decir, que haga una revolución para poder salir de esta miseria, ¿eh? Y entonces aquí es que Marx plantea la destrucción de la iglesia. Pero ¿cómo podemos destruir a la iglesia si es un imperio muy grande? Y aquí Marx dice que primero se debe partir con la abolición de la propiedad privada, ya que esta es la que genera este ambiente de miseria, ¿no? Este ambiente muy humillante en la que se encuentran las personas. Y además
necesitamos un cambio radical a nivel social. Y entonces aquí es que dice que se necesita plantar el comunismo. Entonces, según Marx, en el comunismo no se necesita religión porque al no haber propiedad privada, la calidad de vida de las personas no va a ser miserable, entonces no necesitan fantasear para salir de una realidad en la que no se encuentran. En su segunda crítica de alienación, la hace hacia la política, ya que según él, dice que nosotros hemos creado un sistema que se impone ante nosotros. Y este sistema que se impone ante nosotros es el que nos alieniza, ya que no nos deja realizarnos, ¿no? No nos deja alcanzar nuestro punto máximo de desarrollo. Entonces por eso dice que un pueblo se alieniza solo al momento de poner a alguien sobre ellos. Pero entonces si nosotros nos encontramos alienados por este estado, es que se debe desaparecer. Y aquí es donde entra otra vez el comunismo, ya que Marx dice que dentro del comunismo el Estado desaparece. La tercera crítica de alienación de Marx es hacia la filosofía, es decir, alienación filosófica. Entonces él parte diciendo que la filosofía es una justificación tanto a nivel religioso como a nivel político. ¿Y por qué dice esto? Dice que tanto como la religión como la política buscan sus justificaciones dentro de la filosofía, no importa cuán miserables o injustas sean. Y un ejemplo que nos plantea Marx es cuando Aristóteles buscó la justificación de la esclavitud en la filosofía. Entonces, por eso Marx dice que la filosofía es un camino de huida y que frena el accionar de las personas. Con esto dice que la filosofía debe dejar de ser contemplación pasiva y debe pasar a ser praxis, acción transformadora. Es decir, tiene que pasar a ser una crítica revolucionaria. Y aquí es que hay que recordar que para Marx lo más importante es el trabajo. Y entonces aquí pasamos a la cuarta alienación, que está mandada por la lucha de clases. La existencia de clases sociales, es decir, burguesía y proletariado y sus caminos totalmente opuestos, es que evitan que el Estado trabaje como un Estado conciliador, y sea un Estado separador, es decir, o bien está para los ricos o bien está para los pobres. Pero aquí el problema que surge es que el Estado la mayoría de veces se inclina por el rico y no por el pobre, es decir, vela por el bienestar del rico y no del pobre. Es decir, se debe desaparecer el Estado, se debe desaparecer las clases sociales. Y el único movimiento donde no hay Estado ni clases sociales es el comunismo. Es decir, todos son la misma clase o todos no pertenecen a ninguna clase. Entonces, ¿cómo es que se genera este proletariado? El proletariado se genera por la opresión de la burguesía porque no le permite surgir. Entonces aquí es que se generó esta dialéctica de clases opresoras y clases oprimidas que siempre han existido en toda la historia humana. Entonces aquí es donde entra la dialéctica de Hegel, la dialéctica del amo y del esclavo, pero aquí en una posición en la que el esclavo hace que surja la sociedad, mientras que el amo solo está esperando a que la sociedad que está surgiendo produzca para él. Pero entonces aquí es que se encuentra el amo y el esclavo en un punto en el que se pueden superar estas clases y desaparecer, como antes se dijo. Y el único movimiento por el cual se puede entrar esta lucha de clases, como ya se dijo anteriormente, solo se encuentra disponible con el comunismo. Entonces ahora pasamos con la quinta crítica que hace Marx, es decir, la alienación económica. ¿Y por qué critica la economía Marx? Porque la única forma de vivir humanamente es humanizando la naturaleza. ¿Y cómo humanizamos la naturaleza? Trabajando. Pero si el trabajo es controlado por el proletariado, no se puede vivir humanamente, ya que el trabajo humanizado
se es arrebatado. Entonces, por eso es que Marx pone al capitalismo y su propiedad privada como el origen de toda alienación, ya que al tener propiedad privada estás arrebatando el trabajo humanizado del proletariado. Entonces, con esto quiere decir que un trabajador que se encuentre en propiedad privada, mientras más genere, más se empobrece humanamente, ¿no? Ya que no está produciendo para él, sino está produciendo para otro. Y ese otro es el que genera beneficios económicos, sociales y culturales, es decir, toda alienación. Entonces, dentro de esta crítica que hace Marx a la alienación económica, es que hay 4 puntos importantes. El primero es la alienación del producto del trabajo, es decir, el hombre que produce, se le es arrebatado ese trabajo, pero se le es colocado ese trabajo arrebatado como ajeno a él y que tiene que pagar por su producto, ¿no? Es decir, trabajó para hacer ese producto, pero a pesar de haber trabajado en ese producto, él tiene que pagar para comprar ese producto. Entonces, la otra crítica que hace Marx es la alienación del acto del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Como se decía antes, para Marx lo más importante es el trabajo, ¿no? Es la capacidad de producción del hombre y que esta producción es lo que hace realizarse a un hombre, ¿no? La autorrealización, la alienación del acto de trabajo ya no me realiza, ¿no? Ya no encuentro esa autorrealización, sino que me niega y me limito a ser un número más, ¿no? Un número que no es ni indispensable para producir ese trabajo. Luego viene la alienación de la naturaleza, por la cual dice que simplemente se convierte en un medio que busca ser producido. Entonces, la última crítica que hace es la alienación del hombre hacia el hombre, ¿no? ¿Y cómo es esto del hombre hacia el hombre? Porque se crean 2 clases sociales en la que un hombre oprime a otro, ¿no? Es decir, se encuentra la burguesía y el proletariado. Por eso nace esta alienación hombre a hombre. Entonces, para Marx, su antropología es que el servicio o el trabajo que hace un humano, el trabajo que hace el hombre, debe ser puesto para el hombre, no debe ser privatizado del hombre hacia el hombre. Y una vez dichas ya todas las alienaciones, todas las críticas que planteó Marx, es que dice que el capitalismo se va a ir debilitando a sí mismo por su forma de operar y por las crisis que dentro de este sistema ocurren periódicamente. Y esta revolución se da por querer poner a disposición de toda la gente los medios de producción, es decir, eliminar totalmente la propiedad privada. Y así se llegaría al verdadero comunismo. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, sería la apropiación de la esencia humana por y para el hombre. Y si te gustó este video, no olvides darle un like y de suscribirte. Si tienes alguna duda sobre algún libro o algún filósofo, puedes dejármela aquí en la caja de comentarios que yo te responderé.